uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis muy apreciados hermanos y amigos del Ministerio de la Reconciliación que se encuentran conectados siguiendo esta transmisión desde diferentes partes del planeta. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Nos ha permitido cantarle, alabarle, honrar su nombre en esta oportunidad. Y ahora nos permite en su gracia entrar al segmento de la predicación de su palabra. Nos disponemos a recibir su consejo, a comer del rollo, ese rollo que contiene palabras que son espíritu y que son vida. Así que, como siempre aconsejamos, mi hermano, mi hermana, deseamos que puedas echar mano del máximo de tu capacidad para estar concentrado, concentrada, que no te pierdas nada, que no dejes caer nada de lo que el Señor tiene en esta oportunidad para nosotros. De la misma manera, no permitas que nada te distraiga ni te estorbe, sino que con decencia y en orden recibas la palabra y el consejo que el Señor ha preparado para nosotros en esta ocasión. Sabemos que ministramos de parte de Él, pero que también estamos delante de Él mientras lo hacemos. Así que con esa convicción vamos a orar al Dios delante de quien estamos para poner este tiempo de predicación en sus manos. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das a través de la tecnología de reunirnos, de congregarnos como familia, como hermanos, como hijos tuyos, en una misma mente, en un mismo parecer, con un mismo sentir, Señor. Y es el deseo que nos impulsa a conocerte un poco más en cada servicio, en cada tiempo de oración, en cada tiempo de predicación. Queremos, Señor, que utilices al predicador que has designado en esta oportunidad, que le concedas las palabras que solamente tu Espíritu puede dar, que tomes todas sus facultades y su habilidad para comunicarse y para expresarse de tal manera que lo que salga por su boca sea tu consejo en esta hora para tu pueblo, para tus pequeñitos y aún para aquellos que sin ser todavía tu pueblo simpatizan con este mensaje, Señor. Que también ellos puedan recibirlo con una mente abierta, un corazón abierto, y que tú a todos nos ensanches la capacidad de recibir tu palabra con gozo, con fe, y que nos capacites a través de esa misma palabra a vivir para ti en los días que vienen, Señor. Te pedimos que mientras la palabra es expuesta, tú tengas a Satanás y a sus demonios a buen recaudo. No les permitas estorbar de ninguna manera este tiempo, Señor, de predicación. Si tú tuvieres a bien, Señor, te rogamos que mientras la palabra es predicada, tú también extiendas tu mano, operando en la vida de todos aquellos que están en necesidad de una operación tuya, de una administración tuya, de un toque tuyo, de una intervención tuya en sus vidas, cualquiera que sea la situación por la que estuvieran pasando. Nosotros comprometidos estamos, como siempre, a darte la gloria por todo lo sobrenatural que tú tuvieres a bien hacer en esta ocasión. Gracias te damos, Señor Jesús, y nos entregamos por completo a tu guía y a tu dirección. Amén y amén.
Mis hermanos, para aquellos que toman notas en esta oportunidad, el tema se titula Resistiendo en el día malo. Repito, para los que vienen llegando a la transmisión y se están conectando, el tema en esta oportunidad es Resistiendo en el día malo. Nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que enfrentar luchas a nivel personal para poder vivir el tipo de vida que agrada a Dios, para poder vivir para Cristo, me refiero. Nosotros los que somos seguidores de Cristo y en algo se nos ha revelado el Evangelio, tenemos el entendimiento claro de que si Cristo murió por nosotros, Él lo hizo con el propósito de que nosotros viviésemos para Él. Pablo en cierta ocasión dijo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, el cumplimiento de ese propósito de vivir para Cristo representa toda una lucha. Es decir, cuando tú te propones cumplir con ese propósito, te das de cara con una lucha feroz. Ahora, Dios es consciente de esa lucha. Y esa lucha se da porque hay un enemigo que se opone a que ese propósito de Dios se cumpla en la vida del creyente. ¿Qué espera Dios de nosotros entonces? Dios espera que tal lucha, como es real, Dios sabe que es real, la afrontemos con firmeza y que permanezcamos firmes cuando esa lucha haya pasado. Porque es un día pasará. Hay batallas tras batallas tras batallas y las batallas empiezan y terminan, pero un día la lucha completa acabará también. Pero mientras es deseo de Dios, es propósito de Dios que la enfrentemos con firmeza y que permanezcamos firmes cuando todo haya acabado. Vamos a la primera lectura de este mensaje en esta ocasión. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a leer nuevamente este versículo 13. De aquí es donde se desprende el título del compartir de hoy. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay varios llamados que Dios a través del apóstol Pablo nos hace a nosotros, sus hijos, sus pequeñitos, como creyentes que somos. Dentro de los llamados yo puedo identificar 4 y aquí los tengo en mis notas plasmados de la siguiente manera. El primer llamado es a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Segundo llamado es a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tercer llamado es a resistir en el día malo y a mantenernos firmes. Y el cuarto llamado es a tomar toda la armadura de Dios. Los menciono, mis hermanos, porque esta es la estructura del mensaje de hoy. Quiero que dediquemos los próximos minutos a hablar un poco de estos llamados, especialmente de los primeros 3, y si el tiempo nos lo permite, empezaremos a tocar el cuarto llamado, el de tomar toda la armadura de Dios.
Confiamos en que el Espíritu nos dirige, pero vamos rápidamente para redimir bien el tiempo al primer llamado, el llamado a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo así, mi hermano? Bueno, la realidad para cualquier cristiano honesto, sensato, consigo mismo y con los demás, es que en nuestras propias fuerzas nosotros nunca podríamos ganar esta lucha contra las fuerzas espirituales de maldad que hemos mencionado aquí, que están bajo el comando de Satanás. Por esta razón es que Pablo dice que tenemos que fortalecernos, en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya hemos reconocido que todos estamos en una lucha, que si tú eres cristiano, tú pronto vas a descubrir que estás en la primera línea de batalla. Y también vas a descubrir que es un peligro ser un cristiano débil, debilucho. Dios no te ha llamado a ser un cristiano debilucho, a mí tampoco. En esta batalla los únicos que sobreviven son los fuertes, no en ellos mismos, sino los fuertes en el Señor. Un cristiano débil pronto reconocerá que no puede mantener el ritmo de esta batalla. La lucha es feroz y solo hay una esperanza de resistir firmes. ¿Cuál es esa esperanza? Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es lo primero que Pablo menciona aquí en esta porción. Nos damos cuenta de esta realidad en el día a día. Si tú llevas algún tiempo caminando con Cristo y vas a descubrir o ya has descubierto rápidamente que en ti mismo, en mí mismo, nosotros somos débiles. Que luchamos y luchamos para ser mejores cristianos cada día, para caminar de mejor manera con el Señor y fallamos en el intento. Sentimos que no crecemos como deberíamos crecer, ni al ritmo que deberíamos crecer, que no avanzamos, que no progresamos, hasta que reconocemos que estamos tratando de luchar, de crecer y de avanzar sin fortalecernos en el Señor ni en el poder de nuestra fuerza. Es imposible vivir la vida cristiana si tú no te fortaleces, si yo no me fortalezco en el Señor. Eso es lo que descubrimos, porque es toda una lucha. Nunca, por ejemplo, una oveja, un discípulo, un cristiano podrá vivir en obediencia a sus pastores, ni estar sujetos a ellos de verdad, si el Señor no le fortalece primero para que lo pueda hacer en respuesta a su oración. Nunca, por ejemplo, un esposo podrá amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, si el Señor no lo fortalece primero para hacerlo en respuesta a su oración. Nunca un empleado podrá trabajar en una empresa como para el Señor y no para el hombre, no para el ojo del hombre, si Dios no le da esa capacidad primero para hacerlo, fortaleciéndolo para que lo pueda lograr en respuesta a la oración que este empleado le haga a Dios. Nunca sabremos cómo ser padres bíblicos, los que somos padres, ni cómo criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, si Dios no nos lo concede primero, si Él no nos fortalece en esa área en respuesta a una oración que nosotros le hagamos. Nunca un joven, una joven podrá vivir en castidad, en pureza, si Dios no se lo concede en respuesta a la oración que ese joven le haga. Si desea de verdad vivir en castidad, en pureza, si el Señor no le fortalece para hacerlo, nunca lo va a poder lograr. Nunca tú podrás diezmar, nunca podrás ofrendar, nunca podrás cooperar con el avance del reino con alegría, sin tristeza y no por necesidad, a menos que Dios te conceda esa gracia, te dé la fuerza para hacerlo, para ser un dador alegre. ¿En respuesta a qué? A una oración que tú le hagas, a un pedido tuyo. Nunca podrás ganar esta lucha si luchas con tus propias fuerzas. Es el punto que quiero enfatizar aquí. Nunca lo vas a lograr, nunca lo voy a lograr yo. Por eso es que Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí es donde está la clave
del poder lograr todas estas cosas que he mencionado aquí a manera de ejemplo y las muchas otras que nuestra vida en Cristo nos demanda. Tiene que llegar un punto en que nosotros descubramos y aprendamos a cómo fortalecernos en el Señor. Dios nunca nos ha prometido sacarnos de la lucha. No, mira, ya no vas a pelear más. Él no lo va a hacer, no lo ha prometido. Como no lo ha prometido, no lo puede hacer. No lo va a hacer, no mientras vivamos en este cuerpo. Pero lo que sí Dios ha prometido es fortalecernos para que sigamos luchando y para que venzamos, que es lo más importante. Si notaste que en cada una de estas ilustraciones que acabo de hacer, de mencionar, he repetido varias veces la expresión en respuesta a tu oración, en respuesta a tu oración, en respuesta a tu pedido. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Jesús, en los días de su carne, Él instruyó a sus discípulos para que se fortalecieran en el Señor y le dijo cómo hacerlo. Le dijo que era por medio de la oración. Le dijo, yo reconozco que ustedes tienen ganas, tienen disposición, pero hay un estorbo, la carne en ustedes es débil. Tienen que fortalecerse. Y miren cómo les dijo que lo harían o que deberían hacerlo. En Mateo 26:41, en cierta ocasión que Jesús se lleva a algunos de sus discípulos a un lugar apartado para orar porque está a punto de cumplirse lo que estaba escrito de él, que iba a ser sacrificado en la cruz. Él se los lleva para que le apoyen en oración y nada, en 3 ocasiones ellos intentan y se quedan dormidos. Miren lo que Jesús les dice, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La humanidad del cristiano es débil, la parte humana es débil, es lo que está diciendo Cristo. Hay que orar y hay que velar para que Dios pueda fortalecer nuestro espíritu, que es el que está de verdad dispuesto. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, Pablo recibió la siguiente respuesta de Dios a una oración que él le hacía, porque era abofeteado por un mensajero de Satanás, que se le había convertido como una espina en el costado, una situación que la Biblia no entra en detalle, simplemente dice que era un mensajero de Satanás, que lo mantenía ahí humilde, y Pablo había pedido, quíteme eso, Señor, quítamelo. Y el Señor le dijo en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, tú tienes que reconocer que eres débil, Pablo, en ti mismo. Y agárrate de mi gracia, porque ahí, aunque tú eres débil, si tú te agarras fuerte de mi gracia, entonces mi poder se manifestará en todo su esplendor, se perfeccionará en ti, aunque tú seas débil. Es decir, hay que llenarse de la gracia de Dios. Y eso lo hace uno pasando tiempo en oración, como decía Jesús, velando y orando. Es una de las formas en las que nos llenamos. La otra forma, y la mencionábamos en un mensaje anterior, que Dios ha estipulado para que nosotros, sus hijos, nos fortalezcamos, es a través del llenarnos de la palabra de Dios. Y si esa palabra con la cual nos llenamos permanece en nosotros, es decir, si la leemos, si la escuchamos, pero también si la hacemos, si vivimos por ella, eso nos da una tremenda fortaleza, una fuerza y nos pone en una posición ventajosa para poder vencer al maligno. Mira cómo lo puso el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 14. En esa ocasión él escribe, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Cualquiera que se detiene ahí dice, no, son fuertes porque son jóvenes. Pero si uno sigue leyendo se da cuenta de cuál es la verdadera fuente de su fortaleza. Dice, porque sois jóvenes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esa es la fuente de su poder. Y miren, ¿en qué posición los pone? Y habéis vencido al maligno.
Es decir, uno se fortalece en oración, se fortalece llenándose de la palabra y que esa palabra permanezca en uno y uno va a estar en una posición de victoria, de vencedor y no de vencido. Y podemos ser capaces de vencer al maligno. Ahora, este es el primer llamado, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Alguien podría preguntar, ¿y por qué, hermano, tenemos que fortalecernos para vivir para Dios? Porque solamente con proponérnoslo no lo conseguimos. Bueno, hay disposición, hay un querer, pero del querer al hacer hay un trecho que si Dios no interviene, si tú no te fortaleces, nunca llegarás al hacer, te quedarás en el querer, me quedaré en el querer. Y esto es así, mi hermano, hay que fortalecerse en el Señor porque el diablo tiene estrategias de engaño para estorbarnos en ese propósito de vivir para Dios. Lo mencionábamos al inicio. Si no hubiese diablo, si no hubiese estorbos, no habría necesidad de fortalecernos. Pero hay diablo y hay estorbos, tiene estrategias que la Biblia llama acechanzas. Y el segundo llamado tiene que ver con eso. Dice que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Algunos piensan en esta época moderna, no, el diablo no existe. El diablo es una figura mitológica, es algo inventado por la mente humana. Algunos lo han llegado a convertir en caricatura y motivo de risa y de burla. Algunos se disfrazan con esa imagen caricaturesca que se han inventado de Satanás. Pero la Biblia no lo describe ni como un mito ni como una caricatura. La Biblia lo describe como un ser de maldad, peligroso y que tiene acechanzas, que es astuto, que es estratega. La palabra acechanza tiene que ver con engaños, tiene formas de engañar. Y la Biblia lo describe como un león rugiente. Mi hermano, un león produce todo menos risa, menos broma, menos burla. Yo aseguraría que si tú y yo llegamos un día a la casa y encontramos en la sala un león, al abrir la puerta, eso no va a producir ningún tipo de hilaridad, ni de risa, ni vamos a hacer bromas de eso en ese momento. Un león rugiente es algo, o es un animal de temer. Ahora, no es que el diablo sea un león, la Biblia lo compara como un león para que tú entiendas la peligrosidad, la voracidad de Satanás en su accionar, cómo pretende devorar. La Biblia lo describe también como una serpiente antigua. Igual, mi hermano, si tú llegaras y tú descubrieras en la cama tuya una serpiente así de repente, de esas venenosas, eso no te va a producir hilaridad, no te va a producir risa ni broma. Entonces, estas comparaciones que Dios utiliza de cosas del mundo natural para representarnos la naturaleza de las cosas y de los seres espirituales es para tomárnoslas en serio. Satanás tiene acechanza, tiene engaños. Lo mencionábamos en un tema que predicamos recientemente que se titula No tenemos lucha contra carne y sangre. Hablábamos de cuáles eran esas acechanzas del diablo. Y hablábamos de por qué Pablo nos dice vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mi hermano, porque el diablo usa toda su fiereza, su voracidad como la de un león y toda su astucia como la de una serpiente para intentar engañarnos, para incitar deseos perversos en nosotros. Decíamos en esa oportunidad, en ese mensaje que acabé de mencionar, que él incitó a Adán y a Eva para que se rebelaran contra Dios. Lo hizo con astucia. Él incitó a la esposa de Job, o la utilizó más bien para que incitara a su esposo para maldecir a Dios por las cosas malas que le estaban ocurriendo. Decíamos que una de sus estrategias es robarnos la paz. Él a través de las diferentes situaciones adversas que trajo sobre la vida de Job, le robó la paz, lo turbó, lo perturbó. Ese es el accionar del diablo. Ese es el accionar del león rugiente, de la serpiente antigua, del dragón.
Incitó a Judas para que traicionara al maestro. Esas son sus acechanzas. Oprimió, zarandeando a Pedro y a los demás apóstoles, a los demás discípulos del Señor, para que huyeran despavoridos en el momento en que el Señor estaba siendo aprendido. Y Pedro llegó al punto de negarlo vehementemente porque estaba siendo oprimido y zarandeado por Satanás. Esas son sus acechanzas, no han cambiado. Te las estoy recordando, mi hermano, mi amigo, porque son las mismas cosas que Él va a intentar hacer contigo. Con fiereza, con astucia, pero son las mismas. Él acosó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Tuvo la osadía de al mismo Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, tentarlo. Llenó el corazón de Ananías y Zafira para mentir al Espíritu Santo. Y decíamos en esa oportunidad que Satanás tiene formas para sacarnos ventaja. Tiene acechanzas con las que nos gana ventaja si nosotros no nos fortalecemos en el Señor y no nos mantenemos firmes contra esas acechanzas. Se disfraza de ángel de luz. Mi hermano, sus acechanzas son para hacer que tú y yo nos rebelemos contra los planes y propósitos de Dios, contra los designios y diseños de Dios para nuestra vida. Eso hace a este tema relevante. Este tema de resistir en el día malo lo hace pertinente. Y entramos a ese tercer punto, que es el tercer llamado que encontramos en la porción de la Escritura, que es resistir en el día malo y mantenernos firmes. Miren cómo dice el versículo 13 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En este contexto, mis hermanos, quiero centrarme, en este punto quiero centrarme en el día malo y en qué contexto se menciona esta expresión. Leyendo el contexto, uno se da cuenta que el día malo puede referirse a algo por lo que todo cristiano tiene que pasar. Un tiempo en el que él o ella, si es cristiana, va a tener que confrontar las fuerzas del mal. Día malo, fuerzas del mal. Un tiempo en el que su fe va a ser desafiada, puesta a prueba, en donde toda clase de oposición y de problemas serán soltados sobre él. Un tiempo en el que será zarandeado como se zarandea el trigo. Un tiempo en el que los problemas, decía alguien, parecieran hacer fila para llegar al cristiano. Así como en el caso de Job, recuerda, que no había salido de una mala noticia, de un problema y de una tragedia cuando le venía la otra, y ahí la otra, y ahí la otra. Bueno, todo cristiano pasa por temporadas así. Si tú llevas un tiempo siguiendo al Señor, tú podrás reconocer lo que te estoy diciendo. Pablo no pone en duda aquí la realidad de que todos tendremos que enfrentar un día malo. Pablo no lo plantea como una opción, sino como algo que se va a dar en la vida de un creyente. Y no es cuestión de un día de 24 horas, mis hermanos. Son temporadas por las que de manera soberana Dios permite que pasemos, donde parece que todas las fuerzas del mal, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, son liberadas y nos empiezan a atacar y a, como dice nuestro pastor, a mover el barco en toda dirección, en todo sentido. ¿Qué hace uno ahí? No estamos llamados a resistir. Miren cómo lo pone Pedro. Pedro lo pone en otros términos, pero se refiere, yo creo que a lo mismo, y lo pongo a consideración tuya, mi hermano, mi hermana. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 11. Mira esto. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira el consejo, el llamado en el versículo 9 que tiene relación con el de Efesios que hace Dios a través del apóstol Pablo.
al cual resistid firmes en la fe, al diablo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y yo aquí equiparo un poco de tiempo con el día malo del que estamos hablando. El día malo no es un día de 24 horas, sino es una temporada que a los ojos de Dios son un poco de tiempo. Se demore una semana, un mes, 2 meses, un año, lo que el Señor determine que ese poco de tiempo va a durar o que ese día malo va a durar. Entonces dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aprovecha, mi hermano, y dale la gloria a Dios en este momento, ahí donde quiera que tú te encuentres, escuchando este mensaje. Ahora, así lo puso el apóstol Pedro. Vamos a ver cómo lo puso nuestro Señor Jesucristo. Porque si Dios le abre a uno los ojos, uno entiende que nuestro Señor Jesucristo explicó esto del día malo en varias de sus parábolas. Pero vamos a la parábola de los 2 cimientos. En esta parábola Jesús contó sobre 2 hombres. Uno que ambos edificaron una casa, cada uno edificó una casa. Pero el uno era insensato y edificó su casa sobre la arena, y el otro era prudente, era sabio y edificó su casa sobre la roca. Vamos a leerlo para no confiar en la memoria. Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo 7, 24 al 27. Si ya llegaste, acompáñame en esta lectura. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Nota la lluvia, los ríos y los vientos. Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hermano, la casa del hombre insensato colapsó, se vino abajo. La casa del hombre prudente permaneció, no cayó, se mantuvo firme. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 casas, mi hermana, mis hermanos? La diferencia no fue el tipo de pruebas al que fueron sometidas, porque ambas fueron sometidas al mismo tipo de pruebas, a las lluvias, a los ríos con las inundaciones que los acompañan y a los vientos. Es decir, ambas casas fueron sometidas a las mismas tormentas. La diferencia era que el fundamento de una era firme, era sobre una roca, y el fundamento de la otra era mera arena. La pregunta está, ¿tu vida y mi vida están fundadas sobre la roca que es Cristo? ¿Qué quiero decir con eso, mi hermano? Aquí Cristo nos está diciendo que el día malo de las lluvias, de los ríos, de los vientos, van a golpear a tu vida y a la mía, seas cristiano o no lo seas, seas cristiano prudente, seas cristiano insensato, seas inconverso o no seas inconverso. Ese día viene, o lo que Pedro llama padecer por un poco de tiempo. Padecimientos vienen en cualquier dirección que el Señor permita. Pero ¿cómo nos mantenemos firmes si nuestra vida está fundada sobre Cristo, sobre sus enseñanzas, sobre su doctrina, sus mandamientos, sobre su ejemplo, su proceder, sobre la fe que proviene de Él? Entonces aquí vemos el mismo llamado
expresado en tres formas diferentes. El hombre prudente del que habla Cristo, que es el que oye la palabra de Dios y la hace, es el mismo hombre que, de acuerdo a las palabras del apóstol Pedro, es sobrio y que vela, y que sabe que su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ese hombre sobrio y que vela decide resistir al diablo firme en la fe. Y ese mismo hombre sobrio y que vela y que es prudente, de acuerdo a las palabras de Cristo, es el mismo al que Pablo se refiere cuando habla de que el hombre debe fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, y se viste de toda la armadura de Dios. Es decir, no hay nada en la Escritura que indique que nosotros, por ser cristianos, escaparemos a estas pruebas. Es lo que quiero resaltar aquí, trayendo estos tres cortecitos, uno por Pablo, uno por Pedro y uno por nuestro Señor Jesucristo, de una realidad de la que Cristo también habló abiertamente en otra porción de la Escritura. En Juan 16:33, todos lo conocemos, dice Jesús en esa oportunidad: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y miren cómo lo pone Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 35. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dando por sentado de que todas estas cosas están dentro del presupuesto de una vida cristiana. Dice, como está escrito, verso 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, no hay día malo si nosotros lo enfrentamos con esta convicción de que nada nos puede separar del amor de Dios. No hay día malo que nos tumbe, sino que por el contrario lo resistiremos en toda firmeza. Nosotros no vamos a escapar a la llegada de días malos a nuestras vidas. Pero esto nos debe impulsar a aceptar que tenemos que estar preparados para pasar por esas temporadas, que dice Pedro son un poco de tiempo, pasarlas a la manera que Dios ha establecido que la pasemos. Y es a la luz de esto que Pablo nos hace el llamado: toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. El cuarto llamado es precisamente a tomar toda la armadura de Dios. No dice tomar parte de la armadura de Dios. Hermanos, en este punto que es el cuarto, quiero aclarar lo que de tiempo en tiempo aclaramos. Las cosas espirituales son invisibles. La forma que Dios ha establecido para que nosotros podamos discernir esas cosas invisibles es utilizando ejemplos o ilustraciones del mundo visible, del mundo físico, que tengan alguna relación en cuanto a las características con las cosas espirituales que no se ven. Dios toma elementos del mundo físico para ilustrarnos cosas del mundo espiritual, es lo que quiero decir. Entonces, esta armadura, lo primero que tenemos que entender es que es una armadura espiritual, no es una armadura física. Y está diseñada para ajustarse al tipo de guerra que se está librando. Estamos librando guerras contra seres espirituales, no físicos, espirituales, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces estamos librando luchas contra seres espirituales. La armadura tiene que ser espiritual. Esto tenemos que entenderlo. No es que ahora me voy a hacer una espada de madera o una espada de metal y
y voy a tenerla ahí porque esa es la espada del Espíritu. No, es una ilustración. Porque el conflicto se está llevando en un plano invisible. Dios tiene que usar elementos visibles para que podamos entender lo que tenemos que entender acerca de estas verdades. Las armas deben ser espirituales entonces. Otro punto que tenemos que entender en línea con esto, ¿por qué la ilustración con una armadura? Bueno, esto se escribió en la época de Pablo. Pablo vivía cuando el pueblo de Israel y muchas de las naciones del mundo conocido eran dominadas por el imperio de Roma, por el imperio romano. Roma tenía sus soldados. Pablo interactuaba en el tiempo que estuvo preso por el evangelio y que se le fue dada casa por cárcel y donde estaba amarrado por periodos de tiempo, de horas durante el día a diferentes soldados con cadenas para garantizar que no se iba a escapar. Él interactuaba con soldados, él miraba cómo estaban uniformados, cómo era su uniforme, cómo era su armadura, cómo vestían. Eso era algo del día a día. El percibir cómo era la vida militar, cómo era la vida de un soldado. Entonces, Pablo toma la ilustración de un legionario romano, de un soldado de una legión romana de su época. Y Pablo menciona la lista de 6 piezas que conformaban en ese entonces el equipo de guerra, la armadura de un soldado romano. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 6 nuevamente, verso 14, que es el texto que tenemos como referencia. Pablo dice en esa oportunidad: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí vemos 6 piezas que hacían parte de la armadura de un soldado, de un legionario romano. Pablo habla de ceñirse sus lomos, es decir, de ceñirse la ropa o en este caso el uniforme, con un cinturón. A eso refiere el ceñirse, cinturón de la verdad. Es decir, Pablo compara la verdad con la función que tenía un cinturón en el uniforme de un soldado. Habla de la coraza de justicia, comparando la función de una coraza física con lo que hace la justicia de Dios a nivel de protección de un creyente. El calzado del apresto del evangelio de la paz compara la función del calzado en un soldado con lo que debe hacer o representar el evangelio de la paz en un creyente. Habla del escudo de la fe como un escudo, el yelmo o el casco de la salvación, y la palabra de Dios la representa Pablo como si fuese una espada y la llama la espada del Espíritu. Son 6 piezas. Y al usar todas estas piezas, está diciendo Pablo, porque es toda la armadura, no dice parte, sino toda. Al usar todas estas 6 piezas, Pablo está diciendo: tú y yo estaremos completamente protegidos desde la cabeza hasta los pies. Otra nota aclaratoria: antes de querer intentar explicar pieza por pieza, hay cosas que tenemos que saber. Y he aquí la siguiente: estas piezas de la armadura, mi hermano, no se pueden utilizar satisfactoriamente o eficientemente o eficazmente si no ha habido un entrenamiento previo. Es decir, que antes de que nos llegue el momento de estudiar pieza por pieza de la armadura de Dios, lo que representa cada una de esas piezas, tenemos que tener claro que se requiere un entrenamiento arduo de esas piezas, de esos componentes, para aprender a usarlas y para aprender a echar mano de ellas de manera eficaz. Del escudo, de una espada, de un yelmo, de cómo se ciñe
un cinturón, una correa, como lo llamaría uno acá, de cómo debe ajustarse el calzado. Uno debe, si es soldado en el plano de lo físico, en aquella época debías tener entrenamiento para todo eso. Es decir, no te soltaban la armadura y apóntela como tú quieras. No, se requiere de capacitación, de práctica, de ejercicio. Sin entrenamiento. Ahora hablando de la armadura espiritual a la que hace referencia Pablo, sin entrenamiento nosotros tampoco, nunca vamos a poder ser capaces de usar esa armadura de manera efectiva. Aunque conozcamos el nombre de las piezas diferentes que la conforman, aunque en teoría sepamos qué representa cada pieza, si no nos ejercitamos, si no practicamos cómo se usan, cómo se emplean en el mundo espiritual, cuando llegue el día malo no vamos a ser capaces de usarla. Mi hermano, tú recuerdas la historia de David y Goliat, cómo nadie se atrevía a enfrentar a Goliat y a sus desafíos. 40 días él ponía a temblar a todo el mundo y llegó un muchachito valiente, David, y lo venció. Pero a mí me llama la atención algo que está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 38 en adelante. David lo llevan donde Saúl, le dice, yo lo puedo derrotar, el Señor está conmigo, el Señor me ha dado la victoria sobre osos, sobre leones, y yo he salvado muchas veces al rebaño que Dios me ha encomendado. Yo podré hacer lo mismo con este gigante. Bueno, David habla con tanta firmeza que logra convencer a Saúl y Saúl lo envía. Pero miren lo que ocurre aquí. Y es donde quiero que centremos nuestra atención. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 38, dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Ese casco es yelmo. Lo mismo que yelmo es casco. Y le armó de coraza, le puso una coraza. Aquí estamos hablando, hermanos, de una armadura física, de verdad, que tú la puedes palpar con tus manos. No que la armadura espiritual de Pablo no sea de verdad, sino que aquí me refiero a que esta es percibible por los sentidos físicos. O sea, le armó de coraza, verso 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Mira, aquí está la clave, nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Quiero que noten aquí, mis hermanos, para usar una armadura no la podía usar cualquiera. David reconoció, mira, yo esto no lo sé usar, yo nunca he practicado con esto. Yo nunca, voy a hacer el intento, pero nada, no pudo y tuvo que renunciar a la armadura. ¿De qué echó mano? De cosas en las que él sí estaba entrenado, en el uso de la honda y de las piedras. Él era diestro en eso. Entonces, mis hermanos, esto de tomar la armadura de Dios no se trata de que cuando llegue el día malo yo hago una oración ahí rápida, como dice nuestro pastor, raquítica, y digo, me pongo el yelmo de la salvación en esta hora, me pongo la coraza de justicia, tomo el escudo de la fe, tomo la espada del Espíritu, y simular con gestos que estás esgrimiendo tu espada y que estás tomando las armas. No se trata de eso. Así no es que se toma toda la armadura de Dios. La armadura no es de mucha utilidad si no nos hemos ejercitado en su uso, en practicar los principios que esa armadura espiritual nos representa. La única forma en que la armadura nos sea de utilidad es que a diario, aún antes de llegar el día malo, nosotros nos ejercitemos en las cosas que esa armadura representa. Nos ejercitemos en la verdad, es decir, que vivamos una vida en la que la verdad sea una constante. Una vida en la que nos
estemos ejercitando continuamente en la justicia, en la fe, en la predicación del Evangelio de la paz. Una vida en la que diariamente nos estemos ocupando en nuestra salvación con temor y temblor. Una vida en la que estemos orando en el Espíritu en todo tiempo, usando bien la palabra de Dios, que es como una espada, pero es a diario. Cuando tú y yo nos ejercitamos en esto a diario, el día malo, cuando venga, nos va a encontrar firmes y fortalecidos en el Señor. Cuando desciendan los ríos, vengan lluvias, soplen los vientos sobre nuestra casa, nos va a encontrar firme porque nos estamos ejercitando. Cuando los padecimientos de los que habla Pedro vengan, esos que se repiten a lo largo y ancho del mundo, los hermanos, vengan por un poco de tiempo, vamos a estar firmes porque nos hemos estado ejercitando en estas cosas. Es decir, la armadura nos va a ser de provecho. Entonces, mi hermano, tomar la armadura tampoco se trata de que cuando llegue el día malo es que yo voy a empezar a ejercitarme en la verdad. No, a partir de hoy voy a decir la verdad, pero ya estás metido en tremendos líos. Donde has sido mentiroso por algún tiempo. Y entonces no se trata de que en ese momento que estás recibiendo ataques o consecuencias o pasando por pruebas, que apenas vas a recién empezar a ejercitarte, en la verdad, o en el Evangelio de la paz, o en la justicia, o en la fe, o es que vas a empezar a estudiar lo que representa la salvación, o es que vas a empezar a estudiar y a meditar en la palabra, es decir, a tratar de compensar todo lo que has dejado de hacer a nivel de ejercicio espiritual y lo vas a querer, perdónenme el término, como dice uno acá en esta parte del planeta, embutir todo en unos 2 o 3 días de ayuno. Cuando has pasado meses y años donde estas disciplinas no te han representado nada, no te han significado nada. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser diligentes en cultivar una vida de meditación en la palabra. Una vida de oración, una vida de andar en la verdad, en honestidad, una vida de aplicar fe a lo que Dios me promete. Porque la fe no es en mi fantasía, en mi imaginación, en lo que se me ocurra, en lo que se me venga a la cabeza. No, la fe es en lo que Dios ha prometido, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que vivir una vida de ejercicio en la justicia de Dios. Entonces, y solo entonces, mi hermano, cuando el día malo llegue, me va a encontrar preparado y ejercitado, con mis sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, listos para el combate. Entonces ahí la armadura me sirve, firme, firmete, como dice nuestro pastor. Ahora, ¿a cuántos? Quiero cerrar con esta pregunta a nivel de reflexión. ¿A cuántos este día malo de la pandemia no los sorprendió sin armadura? ¿A cuántos este día malo de la pandemia no los sorprendió sin ejercicio alguno en las cosas espirituales? Que de pronto tenían una apariencia de piedad, tenían una apariencia de religiosidad, pero no era más que eso, sino una apariencia. Y viene el día malo de la pandemia que nadie lo esperaba y vino sobre todo el planeta y se prolongó 1 o 2 años. Y cuando ese día malo llegó, cuando la crisis llegó, muchos no pudieron permanecer firmes. Y yo sé que tú has escuchado de casos, se han ido al mundo algunos, otros están confundidos, otros han escuchado vientos extraños de doctrinas de demonios, le han tomado la mente porque no llevaban una vida de ejercicio. Esto no se trata de te ato, te ligo y te reprendo nada más. Esto es una vida de ejercicio para que cuando llegue el día malo, nosotros, habiéndonos ejercitado en las cosas espirituales, podamos resistir ese día malo con toda la armadura de Dios puesta. Siempre. Y después que pase, estar firme. Ya la pandemia ha pasado, algunos países ya decretaron que la pandemia terminó, creo que Estados Unidos está dentro de esos países. Y la pregunta es, ¿las congregaciones están con el mismo personal con el que entraron en esa temporada del día malo de pandemia o muchos se han ido?
Esto debería, mis hermanos, pellizcarnos a todos, y es un llamado a estar ejercitados siempre, porque no sabemos cuántos días malos más vienen. No sabemos. Lo único que sabemos es que el Señor dice que la maldad se multiplicaría en los últimos tiempos y que el amor de muchos se enfriaría, pero que no sea tu caso, que no sea el mío. Que cuando el Señor vuelva haya fe en nosotros, porque nos ejercitamos continuamente en la fe, en el amor, en la piedad, en la oración, en la vigilia, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en la predicación del evangelio y sobre todo en la santidad y en el hacer su voluntad con la fuerza que da Él. Así que, mis hermanos, este es el llamado a resistir en el día malo, y el Señor nos ha dado unos cortecitos de cómo es que se resiste. Si Él lo tuviera bien en posteriores mensajes, el Señor, a través de cualquiera de los ministros que Él ha levantado en la casa MR, nos podrá ir explicando punto por punto cada pieza de la armadura de Dios, y nos irá ampliando esto. Pero de momento Él espera que lo que hemos escuchado hoy nos sirva para despertarnos si estuviésemos adormitados, para avivar el fuego del don que Él ha puesto en nosotros y para que estemos apercibidos en todo tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo, por tu llamado, Señor, constante. Porque tú no nos dejas sin guía, tú no nos dejas sin dirección, Señor. Y tú poco a poco nos amplías la visión del mundo espiritual y nos vas enseñando estas verdades, Señor, que hacen que el diablo pierda fuerza en este tiempo, en esta generación, pierda fuerza en su poder para acechar, para engañar, para incitar a la rebeldía. Padre, gracias por fortalecernos a través de este consejo. Te pedimos que, Señor, no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos, Padre, poner en práctica como ese hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, ese hombre prudente. Nosotros podamos oír y hacer lo que hemos oído, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nuestra fe no falte para enfrentarnos a los diferentes padecimientos, sea en el área de la salud, sea en el área de las finanzas, sea en el área, Señor, de la familia, sea en el área de la convivencia, en el ambiente laboral con compañeros y jefes difíciles de soportar, sea en el área de la persecución, sea lo que fuere, Señor, que el día malo traiga. Ayúdanos a estar firmes, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en oración, a ser constantes en la oración. Danos sed y hambre de justicia, de tu presencia. Y sácianos esa hambre, Señor, con tiempos preciosos de oración, de ayuno, de vigilia, de lectura. Padre, queremos ejercitarnos en estas cosas y queremos estar, Señor, preparados, enteramente preparados para pelear y para toda buena obra. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por responder la oración inicial que te hicimos, de que nos hablaras y nos impartieras tu consejo. Aprovechamos, Padre, para presentar las necesidades del pueblo, de los hermanos, de los amigos, de los simpatizantes del mensaje del evangelio, que han seguido esta transmisión y que se han tomado el tiempo para pedir oración a través del chat, de un mensaje en el chat de nuestro canal. Oramos por las necesidades, Señor. Sabemos que hay muchos batallando con enfermedades. Echamos mano de la fe, Señor. Echamos mano de la fe y reprendemos toda mentira del diablo, Señor. Nosotros estamos como tú dices que estamos. Y tu palabra dice que nosotros por tu llaga fuimos sanados. Así que reprendemos toda enfermedad, Señor, de los cuerpos. La echamos fuera. Rechazamos, Señor, todo designio, todo dictamen, todo decreto de las tinieblas sobre nuestros cuerpos. Proclamamos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y nuestros cuerpos están y funcionan
de la manera en que tú diseñaste para que funcionaran y estuvieran, para que funcionasen como templos, Señor, santo, sin mancha, puro, sin arruga, sano, fortalecido, Señor. Reprendemos toda virosis, toda gripa, toda infección respiratoria. Reprendemos, Señor, todo problema en los huesos, en las articulaciones, en la columna, en la espalda. Reprendemos toda enfermedad, Señor, en la sangre. Toda anomalía, Señor, en el torrente sanguíneo de tus pequeñitos, de tus hijos, todo eso se va, Señor. Tú regulas, tú estabilizas, tú equilibras los niveles de colesterol en los cuerpos de tus pequeñitos, Señor. En el nombre de Jesús, toda infección en la piel se va, es desarraigada en el nombre de Jesús. Toda plantación y todo depósito satánico en los cuerpos, en forma de bulto, en forma de masa, en forma de tumor, Señor, por el fuego de tu Espíritu Santo, tú lo desvaneces ahora en el nombre de Jesús. Hay sanidad, Señor, hay sanidad, lo creemos porque es lo que está escrito. Echamos mano de la fe, Señor, en la cual tú nos has ejercitado por años. Y creemos que hay vida, Señor, que aunque Satanás vino para hurtar, para matar y para destruir, tú has venido para que tu pueblo tenga vida y vida en abundancia. Señor, proclamamos la vida de Cristo sobre los cuerpos mortales, Señor, de tus pequeñitos. La vida de Cristo se manifiesta en cada una de las almas que han escuchado esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, quisiéramos seguir, poder tener mucho más tiempo, pero el reloj está marcando ya que debemos terminar. Así que no nos queda más que agradecer a todos aquellos que han seguido la transmisión en vivo, que no pospusieron el participar de este tiempo, de este servicio para después, sino que de manera obediente se prepararon y se dispusieron y se conectaron a esta transmisión desde el principio. Gracias a todos aquellos que tomaron el tiempo para hacernos saber que están allí en la transmisión siguiéndola. Gracias por su apoyo, gracias por el estímulo que nos brindan al Ministerio de la Reconciliación, servicio tras servicio, cuando nos dejan saber que no le estamos ministrando o predicando al aire, sino que hay una audiencia robusta que sigue la palabra del Señor. Gracias damos a nuestros pastores por la confianza una vez más brindada en esta oportunidad para compartir la palabra. Oramos por ellos. Y en gratitud te pedimos, Señor, que los sigas fortaleciendo y les sigas dando más estatura espiritual para que sigan apacentándonos a nosotros que somos tu grey, Señor. Gracias también a nuestros hermanos amados David Seija y Viviana Palma de Seija por la excelencia característica en el servicio que ofrecen en la parte técnica de esta transmisión y en la logística. Gracias a ellos esta señal puede llegar al sitio donde tú te encuentras. Así que su trabajo, aparte de ser arduo, es bien valioso a los ojos del Señor. Así que nuestro compromiso para con Dios y para con ellos es a mantenerlos en nuestras oraciones para que sigan siendo usados y sigan siendo galardonados por el servicio que le ofrecen al Señor. Queremos invitarte a que si no lo has hecho aún, te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros servicios, ninguna de nuestras transmisiones, las cuales son como siguen. Los días domingo, nosotros tenemos nuestro servicio de alabanza, de predicación, lo que llamamos culto dominical a nuestro Señor Jesucristo a partir de las 11 de la mañana. Los días miércoles
tenemos nuestro servicio de alabanza y predicación a partir de las 8 de la noche, y los viernes tenemos nuestro acostumbrado servicio de oración también a partir de las 8 de la noche. Al activar la campanita de notificaciones, garantizarás que serás avisado oportunamente cuando esté a punto de iniciar una transmisión, y así no te perderás de ninguna de ellas. La invitación, ya para terminar, es a que levantemos nuestras manos para recibir la bendición que el Señor nos da en el cierre de cada servicio. Manos santas, sin ira ni contienda, son las que levantamos ahora a nuestro Padre que está en los cielos, y recibimos su bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con el ministerio de la reconciliación. Y el pueblo todo dice amén. Nos saludamos los unos a los otros en el vínculo perfecto del amor. Mis hermanos, me resta desearles un resto de noche en bendición. Que tengan un buen descanso juntamente con la noche, y que el Señor les conceda a ustedes y a nosotros un mejor y bendecido despertar. Hasta la próxima. Bye bye. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.